¿Sabías que Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos del mundo, escribía en su diario no para contar sus victorias, sino para recordarse a sí mismo que no debía dejarse arrastrar por sus emociones? Así es. En medio de guerras, pestes y traiciones, él luchaba no solo con ejércitos bárbaros, sino con el enemigo más letal de todos, el estrés interno. Hoy te voy a contar por qué si no dominas el estrés, él terminará dominándote y quizá destruyéndote. Ahora quiero que escribas esta frase en los comentarios si te resuena. Nada puede perturbar tanto el alma como sus propios pensamientos. Compártela con alguien que esté viviendo momentos difíciles. Quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a hablar de propósito, de poder interior y de cómo no rendirte. Primera meditación: el emperador y la tormenta invisible. Imagina estar en el centro del mundo, literalmente. Gobernar sobre millones, tener palacios, ejércitos y filósofos a tu lado, y sin embargo, sentirte a menudo desbordado. Marco Aurelio, emperador de Roma, no escribió sus pensamientos para la historia. Los escribió para sí mismo, para mantenerse cuerdo. ¿Por qué? Porque entendía que el estrés, esa tormenta invisible, podía descomponer más imperios que cualquier ejército enemigo. Y ahora dime tú, ¿qué haces tú cada día para sostener tu imperio? ¿Qué haces cuando sientes que todo a tu alrededor se desmorona? El problema no es sentir estrés. El problema es no saber qué hacer con él. Marco Aurelio no podía controlar las guerras, las traiciones, ni la peste, pero sí podía controlar algo: su mente. Cuando escribió sus meditaciones, no buscaba fama, buscaba supervivencia emocional. Porque ser fuerte no significa ser de piedra, significa resistir sin quebrarse. Él decía: el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Y tú estás en una lucha, aunque a veces nadie lo note. Luchas contra las expectativas, el miedo, la ansiedad y la presión constante por ser más, tener más, rendir más. Pero déjame recordarte esto: la vida no es un escenario donde debes impresionar a los demás. Es un campo de entrenamiento donde debes fortalecer tu alma. Marco Aurelio perdió a su padre siendo niño, vivió la muerte de amigos, hijos, su esposa, y escribió en campamentos militares, no en bibliotecas de mármol. Lo hizo para mantenerse firme, porque él sabía que el estrés, si no se gestiona, no solo enferma el cuerpo, rompe el espíritu. Tú también puedes empezar a escribir tus propias meditaciones. No tienen que ser profundas ni poéticas, solo sinceras. Cuando expresas lo que te abruma, empiezas a quitarle poder. Y cuando recuerdas, como hacía Marco, que lo único que depende de ti es tu reacción, ahí empieza tu verdadera libertad. Antes de que sigamos, si te gusta este contenido, suscríbete y activa la campanita, porque esto apenas empieza. Esta es la primera parte, y no querrás perderte la segunda. Segunda meditación: el enemigo vive dentro. Cuando pensamos en estrés, solemos imaginar causas externas: el trabajo, las deudas, los conflictos. Pero el verdadero estrés, el que consume lentamente el alma, nace en otro lugar, dentro de ti. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie. Él sabía que ningún enemigo es tan peligroso como el que se disfraza de pensamiento incontrolado. Él lo llamaba el principio rector, esa parte interior de ti que tiene el poder de ordenar el caos o rendirse ante él. Piensa en esto: puedes vivir en un campo de batalla y sentir paz, o vivir en una mansión y estar en guerra constante contigo mismo. El lugar no determina tu estado, lo determina tu mente. Marco Aurelio convivió con la muerte casi a diario. Vio partir a sus seres más amados uno tras otro. Sufrió el desgaste físico de las campañas militares y la presión de un imperio entero sobre sus hombros. Pero cuando escribía, no se quejaba, no culpaba al mundo. Se recordaba a sí mismo algo esencial: lo que perturba al hombre no es lo que sucede, sino lo que él piensa sobre lo que sucede. ¿Y tú? ¿Qué te dices cuando todo te abruma? ¿Qué historias te repites cuando el mundo parece caerse a pedazos? Haz este ejercicio.
Observa tus pensamientos como si no fueran tuyos. Míralos pasar como nubes. No luches contra ellos, pero tampoco los conviertas en tus dueños. El estrés gana cuando dejas que una preocupación momentánea se convierta en tu identidad permanente. Marco Aurelio hablaba con su alma como un padre habla a su hijo, con firmeza, pero con compasión. ¿Por qué te alteras?, se decía. ¿Qué es lo que tanto te asusta si sabes que nada es eterno? El estoicismo no es insensibilidad, es lucidez. Es saber que el fuego interior se mantiene vivo no porque lo aísles del viento, sino porque lo alimentas con sentido. Y ese es el siguiente punto. Darle sentido al dolor. El estrés es una alarma, no para que entres en pánico, sino para que prestes atención. ¿Qué estás ignorando? ¿Qué estás postergando? ¿Qué límites necesitas poner? El emperador estoico no pedía que el mundo fuera más fácil, más ecuánime, más profundo. Esa es tu tarea también, porque tú eres el emperador de tu alma, aunque nadie te corone. Tercera meditación. Haz del estrés un llamado, no una condena. Detrás de cada batalla hay una elección: rendirte o renacer. Marco Aurelio no vivió una vida tranquila, y sin embargo no dejó que el estrés destruyera su propósito. No huyó, no se escondió. Lo que hizo fue algo que pocos hoy nos atrevemos a intentar. Transformó cada momento de tensión en una oportunidad para fortalecerse por dentro. Te lo diré con claridad. No estás aquí solo para sobrevivir a la semana, para apagar incendios emocionales o para coleccionar preocupaciones como si fueran trofeos. Estás aquí para aprender a resistir con dignidad, para volver del caos con más sabiduría que angustia. Estás aquí para crecer. El estrés es una señal, no un castigo. Una voz que te dice: atiende, cambia, despierta. Pero si no sabes interpretarlo, lo conviertes en tu verdugo. Si no sabes guiar tu mente, esa voz se vuelve un grito y así te desborda. Entonces ya no eres tú quien piensa, es tu ansiedad quien piensa por ti. Marco Aurelio no se preguntaba ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿cómo puedo responder a esto con virtud? ¿Qué diferencia? En lugar de dramatizar lo inevitable, buscaba la acción más justa, más razonable, más conforme al orden natural. No porque fuera perfecto, sino porque entendía que el sufrimiento sin dirección es solo desperdicio. Pero el sufrimiento con propósito es fuego que templa el alma. Y aquí quiero darte una enseñanza poderosa que puedes aplicar hoy mismo. No reacciones, responde. La reacción es impulso. La respuesta es conciencia. El estrés te empuja a reaccionar, a gritar, a paralizarte, a culpar, a cerrarte. Pero si respiras, si haces silencio interior, puedes responder con paciencia, con firmeza, con dirección. Imagínate al emperador en su tienda de campaña, agotado, enfermo, escuchando malas noticias una tras otra. ¿Y qué hacía? Escribía, reflexionaba, daba gracias, le daba forma al caos, porque mientras más presión había afuera, más serenidad cultivaba adentro. Esa es la sabiduría estoica. No dejar que el entorno decida tu estado interior. Vivimos atrapados en una cultura que glorifica la velocidad, el exceso y la sobreexigencia. Nos han vendido la mentira de que estar abrumado es señal de éxito, pero Marco Aurelio te diría lo contrario. Quien se deja arrastrar por las exigencias externas se olvida de su propósito interno. Y aquí está la trampa moderna. Nos estresamos por cosas que no elegimos, para alcanzar metas que no nos representan, mientras olvidamos lo que realmente nos da paz. Haz una pausa, vuelve al centro. Pregúntate, ¿qué es verdaderamente importante para mí? ¿Estoy viviendo desde mi propósito o desde la presión? Porque cuando tienes claridad de propósito, el estrés se convierte en dirección. Cuando no la tienes, el estrés se convierte en destrucción. Marco Aurelio, aun sabiendo que no controlaría el destino de su imperio, eligió controlar su alma. Aun sabiendo que su cuerpo era frágil, eligió mantener su espíritu firme. ¿Y tú estás eligiendo rendirte a la inercia o tomar el timón de tu vida, aunque haya tormenta? Recuerda esto: el estrés no es el enemigo, pero sí puede ser tu ruina
si no lo haces tu maestro. Cuarta meditación. La mente, ese campo de entrenamiento silencioso. Marco Aurelio decía que no hay fortaleza más grande que la de un alma en calma. Y no lo decía desde un balcón bañado en vino y lujo. Lo decía desde los márgenes helados del Danubio, enfermo, desgastado, rodeado de muerte. Allí, mientras sus generales peleaban contra pueblos invasores, él peleaba su guerra más íntima, la de dominar su mente antes de que su mente lo dominara a él. Hoy tú también estás en un campo de batalla. No necesitas una armadura ni una espada. Solo necesitas observarte. Porque la batalla más sutil, más invisible y más constante es la que ocurre dentro de ti, entre lo que sientes y lo que eliges hacer con eso. Esa batalla se llama conciencia. El estrés no se vence con escapismo. No se trata de evadir la vida, ni de anestesiarte con distracciones. Marco Aurelio no se escondía de sus emociones, las miraba de frente, y tú debes hacer lo mismo. Cuando el estrés llegue, no huyas, siéntalo, estúdialo, pregúntale qué vino a enseñarte. Los estoicos tenían un principio esencial: vive conforme a la naturaleza. Eso no significa vivir en una cabaña rodeado de árboles, sino en armonía con tu propia esencia. ¿Y qué es natural en ti? La razón, la capacidad de reflexionar antes de actuar, la libertad de elegir tu respuesta. Te lo diré así: el estrés no te define. Tus elecciones frente a él, sí. Por eso, cada día debes entrenar tu mente como un guerrero entrena su espada. Con práctica, con intención, con constancia. Marco Aurelio escribía sus meditaciones no porque tuviera tiempo libre, sino porque entendía que si no entrenaba su mente, el mundo la entrenaría por él y la convertiría en esclava del miedo, de la ira o del deseo. Entrenar tu mente no es fácil, pero es esencial. Aquí van algunos ejercicios estoicos que puedes comenzar hoy mismo. 1. Escribe al despertar. Antes de dejar que el mundo te llene de ruido, escribe cómo quieres afrontar el día. Sé tu propio general. Da órdenes a tu alma. 2. Anticipa la adversidad. Los estoicos lo llamaban premeditatio malorum, no para vivir en paranoia, sino para no ser sorprendido. Si te preparas mentalmente para lo que puede salir mal, el estrés no te agarra desprevenido. 3. Domina lo que depende de ti. Tú no controlas el tráfico, los mensajes, ni las opiniones ajenas, pero sí puedes controlar tu actitud, tus pensamientos, tu palabra. Allí está tu poder. 4. Haz silencio cada día. La mente necesita pausas. 1 minuto de respiración consciente puede devolverte el centro. Hazlo. No busques más excusas. Marco Aurelio hablaba del alma como una ciudadela, una fortaleza que nadie puede tomar si tú no abres las puertas desde dentro. ¿Lo entiendes? El estrés no tiene llave. Tú se la das cuando te olvidas de que puedes resistir. Y cuando todo parezca nublarse, vuelve a una verdad estoica que vale oro. Si el dolor es soportable, lo soportas. Si no lo es, no durará. Así de claro, así de firme, así de libre. Muchos creen que controlar el estrés es suprimirlo. No, controlarlo es observarlo, redirigirlo y usarlo como impulso. Es dejar de ser víctima del ritmo ajeno y empezar a vivir desde tu centro, desde tu serenidad, desde tu virtud. Porque al final lo que define tu vida no es lo que te pasó, es lo que decidiste hacer con ello. Quinta meditación. Memento mori. Recuerda que morirás para que aprendas a vivir. Marco Aurelio no tenía miedo de hablar de la muerte. De hecho, era uno de sus temas más frecuentes, no porque fuera pesimista, sino porque comprendía algo que hoy hemos olvidado. Recordar que vas a morir no es un acto de tristeza, es un acto de liberación. Sí, suena duro, pero piensa en esto. ¿Cuántas veces tu estrés nace de pensar que tienes tiempo ilimitado? ¿Cuántas veces te llenas de ansiedad por cosas pequeñas, como si tu vida fuera eterna, como si tu energía no se agotara, como si tu corazón fuera inmune al paso del tiempo? Marco Aurelio perdía hijos, perdía amigos, y aún así, o precisamente por eso escribió: como un hombre que espera la señal para abandonar la escena, así debes estar dispuesto a retirarte cuando sea el momento, no con miedo, sino con gratitud
por el papel que has jugado. Y ese es el punto. La muerte es inevitable. El estrés es opcional. Te estresas porque crees que cada decisión definirá el resto de tu vida. Porque crees que todo depende de ti. Porque te han hecho sentir que si no tienes éxito, has fracasado. Pero Marco te diría, fracaso es vivir una vida que no es tuya. Fracaso es dejar que el miedo dirija tus días. Memento mori. Recuerda que vas a morir. No para vivir en angustia, sino para elegir con más intención. Para saber qué ignorar, qué dejar ir y en qué enfocar tu fuego interior. ¿Qué importa ese comentario hiriente, esa crítica, esa presión externa, si en unos años no estarás aquí? ¿Qué sentido tiene destruir tu salud por metas que no te llenan, por correr una carrera que no elegiste? El estrés se reduce cuando priorizas. Y priorizas mejor cuando recuerdas lo frágil que es tu tiempo. Marco no temía a la muerte, porque vivía cada día como si fuera una pequeña despedida. Dormía sabiendo que podría no despertar, pero también se levantaba sabiendo que, si lo hacía, ese nuevo día era una victoria. No para desperdiciarla en quejas, sino para usarla como campo de virtud. Un nuevo día era una nueva oportunidad de ser mejor, no de estar más ocupado. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como si tu tiempo fuera eterno? ¿O estás honrando cada momento como si fuera el último ensayo? Escucha, la muerte es el fin inevitable de todos. Pero lo que le da valor a tu vida no es el número de años, sino la calidad de conciencia con la que vives cada instante. No sigas permitiendo que el estrés consuma tu energía como si tu alma fuera un pozo sin fondo. No estás aquí para ser mártir del deber malentendido. Estás aquí para vivir con propósito, con presencia, con equilibrio. Mira la muerte a los ojos como hacía Marco, no para hundirte en melancolía, sino para despertar, para liberarte de la queja, del victimismo, del algún día. Porque si entiendes que ese algún día puede no llegar, empezarás a hacer que hoy valga la pena. Y cuando lo hagas, el estrés dejará de ser una amenaza y se convertirá en un mensajero. Uno que te recuerda que estás vivo, que aún puedes elegir, que aún estás a tiempo de volver al centro, de ser quien realmente eres. Sexta meditación. La virtud como escudo, como ser firme cuando todo tiembla. El mundo moderno te empuja, te presiona, te exige, y muchas veces sientes que no hay refugio, que no hay silencio posible en medio del ruido, ni pausa en medio de tanta prisa. Pero Marco Aurelio encontró un refugio inquebrantable, no en palacios, no en templos, sino dentro de sí mismo. Ese refugio tiene un nombre: virtud. Para el emperador estoico, la virtud no era una palabra bonita ni una idea filosófica abstracta. Era práctica, concreta, cotidiana. Era el valor de decir la verdad cuando todos mienten, la paciencia en la adversidad, la templanza cuando la emoción ruge, la justicia cuando es más fácil mirar hacia otro lado. La virtud era, para Marco, el núcleo del alma humana. Un fuego sagrado que, si lo proteges, si lo alimentas, nada ni nadie puede apagar. Y cuando vives desde ese núcleo, el estrés pierde fuerza, porque ya no dependes de la aprobación de los demás. Ya no negocias con tus principios, ya no actúas según el miedo, sino según tu norte interno. Mira lo que decía: que nadie pueda decir con verdad que tú no eres sencillo, bueno, honesto, y si lo dicen, que no te perturbe, pues tú seguirás siendo eso que sabes que eres. ¿Cuántas veces te estresas por lo que piensen de ti? Por encajar, agradar, demostrar. ¿Cuánta energía pierdes por aparentar una vida que no te llena? Por cargar máscaras que pesan más que tus verdaderos valores. La virtud es el camino para soltar esa carga, porque cuando actúas desde la virtud, tu alma se alinea, y donde hay alineación, no hay espacio para el estrés crónico, solo para la acción consciente. Tú puedes entrenar la virtud todos los días. No necesitas un trono, ni libros antiguos, ni templos de mármol. Solo necesitas atención y voluntad. Atención para detectar cuándo te alejas de ti mismo. Voluntad para volver al camino correcto, aunque sea incómodo. Aquí tienes 4 virtudes estoicas que pueden transformarte. 1.
Sabiduría. No toda reacción es necesaria. No toda emoción debe guiarte. Pregúntate antes de hablar o actuar. ¿Esto nace de la razón o del miedo? 2. Justicia. Haz lo correcto, aunque nadie esté mirando. Especialmente cuando nadie esté mirando, porque ese es el momento en que más te estás esculpiendo por dentro. 3. Templanza. No todo deseo merece cumplirse. No todo impulso debe vivirse. El equilibrio no es represión. Es libertad de elegir con conciencia. 4. Coraje. Habrá momentos en que dudarás, en que el mundo será injusto, en que sentirás miedo. Pero ahí es donde entra el coraje, hacer lo correcto a pesar del miedo. Y no te confundas. Ser virtuoso no significa ser perfecto. Significa no traicionarte. Significa poder mirarte al espejo al final del día y decir: hoy fui fiel a lo que creo, incluso cuando fue difícil. Y esa fidelidad interior es el antídoto contra el estrés que destruye. Es la base de tu serenidad. Porque cuando vives con virtud, no necesitas correr detrás de nada. No necesitas validación, ni recompensas externas. La virtud es la recompensa. La tranquilidad que viene de saber que actuaste con integridad es más poderosa que cualquier resultado. Marco Aurelio lo entendía. Por eso, no se preocupaba tanto por el éxito como por ser digno de él. Así que, si hoy sientes que el mundo es un torbellino, vuelve a lo esencial. Vuelve a tu centro. Pregúntate, ¿qué haría el mejor yo posible en esta situación? Y hazlo. No porque sea fácil, no porque los demás lo noten, sino porque tú lo sabrás. Y ese conocimiento basta. Séptima meditación. Que el mundo arda si quiere, tú mantente en pie. Si el mundo se desmorona, que se desmorone. Lo importante es que tú no te desmorones con él. Esa podría haber sido una frase de Marco Aurelio, porque fue exactamente lo que hizo. Murió en campaña, rodeado de enfermedades, enemigos y traiciones. Y sin embargo, partió con serenidad. No porque todo estuviera bien, sino porque él estaba bien con todo. Porque no había permitido que el estrés, la presión o el dolor corrompieran su alma. Hoy te hablo a ti, que has sentido que ya no puedes más, que has llorado en silencio, que has fingido fuerza mientras por dentro te rompías. Te hablo a ti, que te has despertado con la ansiedad palpitando en el pecho como si fuera una bomba a punto de estallar. Te hablo con una sola verdad. No estás solo y no estás roto. Solo estás cansado de cargar tanto. Solo has olvidado una cosa fundamental. Tienes poder. No el poder que se ve, no el de las redes, el dinero o los aplausos. Tienes el poder estoico, el que nace del alma, el que te permite mantenerte en pie, aunque todo lo demás caiga. Marco Aurelio te diría: ¿estás vivo? Entonces no te quejes. Actúa. ¿Tienes razón? Entonces no temas. Sigue. ¿Te duele? Entonces aprovecha para hacer de ese dolor una herramienta, no una cadena. Porque al final, el estrés solo gana cuando tú olvidas que tienes elección. Este es tu momento, no mañana, no cuando tengas vacaciones, no cuando todo esté perfecto. Ahora, haz una pausa, respira, mírate por dentro, haz silencio. Y escucha esa voz que ha estado susurrándote entre tanto ruido. Esa voz que dice: no te rindas. Hay una vida más serena esperándote. Una vida donde eliges tus pensamientos como eliges tu ropa. Una vida donde el miedo no decide por ti. Una vida donde, aunque el dolor golpee, tú no te rompes, te elevas. Sí, el estrés va a volver. Las dificultades también. Pero cuando vuelvan, te encontrarán preparado, con tu mente entrenada, con tu alma blindada por la virtud, con tu corazón libre de la necesidad de controlarlo todo, y con una claridad luminosa. Tu paz vale más que tu productividad. Tu alma vale más que tu agenda. Tu serenidad es tu revolución. Así que deja esto en los comentarios. Hoy elijo vivir con firmeza, no con miedo. Graba esa frase en tu pecho como si fuera un escudo. Compártela. Escríbela.
Repítela. Grítala si hace falta, pero no la olvides. Porque si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Ya no eres esclavo del estrés. Eres dueño de tu mente. Y eso lo cambia todo. Y aquí termina esta primera entrega. Pero no termina tu camino. Si este mensaje tocó algo en ti, suscríbete y activa la campanita, porque en la segunda parte hablaremos de cómo aplicar todo esto en tus relaciones, tu trabajo y tus sueños más profundos. No te la pierdas. Te espero allí. Y recuerda, no permitas que el estrés acabe con tu vida. Haz que te despierte.